Buenas noches, mundo, otra vez. Soy Joseph y transmito para todos ustedes desde España, desde Salou, una ciudad pequeñita, costera, muy turística, con uno de los mayores parques de atracciones. Así es que hoy tenemos un programa especial también porque vamos a hacer una entrevista a un investigador del caso Seres Tridáctilos, Roberto Venturino, él es italiano, y nos va a contar su experiencia con el caso de los seres tridáctilos, quién es él, por qué está investigando esto y sobre todo nos va a explicar, aparte de su testimonio, cómo está dándose el negacionismo de los tridáctilos en Italia, quiénes son los negacionistas más importantes que hay allí. Y bueno, la experiencia que él ha tenido con uno de los más famosos negacionistas que ha habido en Italia. Eso lo contará él, así es que vamos a darle paso ahora mismísimo. Aquí lo tenemos. Hola Roberto, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo andiamo? ¿Cómo andiamo? Molto bene, gracias. Muchas gracias para tu invitación. ¿Y qué tal? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperando ver esto, porque cuando yo empecé a ver las imágenes que tú ibas poniendo de Corrado Malanga y otros tantos así famosos ufólogos y italianos, digo, uy, aquí hay algo gordo que mejor lo explique Roberto. Pero Roberto, dinos primero, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué te interesa este tema de los seres tridáctilos, la investigación? Dime, explícanos. ¿Quién es Roberto Venturino? Bueno, yo académicamente y soy arquitecto, director de obra, de construcciones, jefe de proyecto y tal, y historiador de arquitectura, historiador del arte. Luego, pero son varias décadas, no digo cuántas porque soy muy joven, que soy investigador independiente de todo lo que es arqueología, antropología, culturas nativas y ancestrales, y también por la forma de sanaciones energéticas, pero como ya he dicho, forma de arte y de cultura en general. Y son ya varias décadas que estudiamos esto. Y lo que pasa, no, yo ese caso de las momias, decimos, de los tridáctilos, lo había visto en el canal americano, ahora no me acuerdo el nombre, que lo estaba siguiendo en ese años, pero no me pareció nada raro. O sea, yo vi algunas de estos videos y digo, bueno, ok, hay momia que puede ser, no se sabe de dónde viene. Y después empecé a estudiarlo mucho más en profundidad y a conocer Joseph, a conocer por medio de Joseph también Joyce y los demás investigadores, decimos, del caso. ¿Y por qué? Porque de repente en Italia toda la noticia que estaba saliendo que era una burla, que eran falsas, que empezaron a hablar muy mal de ¿cómo se llama?, de Jaime Maussan, ¿no? Porque eso era un poco un deporte internacional, hablar mal de él. Digo, bueno, yo no lo conozco, pero poco que he visto, bueno, no me parecían verdaderas las cosas que estaban diciendo, o sea, parecían muy exageradas. Entonces quise investigar directamente dónde, en la fuente. Y me di cuenta que no había dos puntos de vista, y todos los que sabemos, ¿no? Que al final todos los serios investigadores y científicos están diciendo la misma cosa, bueno, y todo lo que sabemos. Y nada, de ahí empezó. Y bueno, nosotros también tenemos un canal a mi nombre, Roberto Venturino, en el cual ponemos algunas de nuestras investigaciones. Claro, el público italiano, más que todo, nos conoce por ese caso, por los tridáctilos, pero a poco he empezado también a conocernos por otros casos, como las pirámides de Bosnia, que tienen por lo menos 30.000 años, y no hay duda que es un caso real. Y justo antes de ayer sacamos unas pruebas definitivas de las piedras de Ojuelos, que pruebas más que ya se sabía, claro que hay muchos falsos, pero que ciertamente hay verdaderas. Y bueno, y estamos en todo eso. Claro, el caso más fascinante para mí, para nosotros, es este, de las momias tridáctiles, porque sabemos que ya tenemos la evidencia, que tenemos la evidencia que hay algo muy grande que no sabemos. Y entonces ya no son suposiciones, no son teorías, son... Claro.
Hay que estudiar más y más, pero... Claro, siempre lo hemos dicho nosotros también, desde que, bueno, llevamos 8 años investigando esto y que el caso Tridáctilos no es un circo, no es una cuestión de creencias, no es un cortapega de internet, no es algo fabricado por la IA, no es un fake. Son 8 años de investigación continua científica y esto es muy fácil de entender. O sea, para mí, siempre lo he dicho, Roberto, ¿qué es más científico? ¿Examinar un cuerpo en una camilla de quirófano o quedarse en casa y mirando fotos por internet decir si es verdadero o falso? ¿Qué es más científico, no? Pues esto es la cosa. Voy a compartir pantalla y vamos a ver algunas imágenes que tú nos has pasado y entonces para que todo el público esté más o menos orientado de Roberto Venturino, quién es y bueno, es la parte negacionista. Bueno, aquí te vemos delante de un petroglifo, así es que, ¿dónde es esto? Aquí estamos, no me acuerdo el nombre del lugar, discúlpame, pero estoy de vuelta, he ido a Ica a visitar, a encontrar al profesor Roger Zúñiga, que saludo si nos ve, y bueno, él me explicó las momias, la vi en persona, en vivo, y increíble, ¿no? Y luego de vuelta le pregunté dónde podía pararme para buscar algo regresando a Lima. Ahora yo no me recuerdo dónde está, pero es como a medio camino y hay un desvío de una hora y media de ida y vuelta de la calle principal de la Panamericana para llegar a ese sitio que es increíble, increíble. Sí, sí, pero hay varios tridáctilos por ahí. Hay muchos. Eso parece que están danzando. O sea, aquí los demás pequeños no se ve porque son cortados, pero todos son tridáctilos, los que están más arriba. Sí. Y hay varios, eso parece que están danzando, no sé. Y hay un mono también por ahí abajo. Oye, sería interesante, Roberto, luego me gustaría hacer un programa, un monográfico sobre todo lo del testimonio tridáctilo que hay, porque he ido almacenando una carpeta muy grande de petroglifos y esto sería interesante que luego nos pasaras más fotos y tener un directo contigo y con Sari sobre eso. ¿Qué te parece? Sí, yo he encontrado muchos porque... Fui también en las alturas de la Bolivia, en Argentina, en las alturas de Argentina, y he encontrado decenas de tridáctilos. Y sí, es muy interesante porque también sabemos que, o sea, dibujaban 3 dedos porque querían dibujar 3 dedos, ¿no? Esto está muy claro, ¿no? El tema. Pero hay gente que dice, no sabían dibujar 5, pero es muy divertido porque en un lugar, me parece en Bolivia, bueno, luego tengo todos los nombres, todo escrito por algún lado, pero ahora no me acuerdo dónde estaba, había varios tridáctilos y en la misma piedra, o sea, en la piedra al lado, había dibujado unos pies anatómicamente de adulto y de niño, ¿no? Así que sí, tenemos todo fotografado. O sea, tú dices, bueno, serán épocas diferentes. Sí, bueno, pero sí lo saben hacer, ¿no? Lo saben hacer, sí, claro. Tanto que sí. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes y aquí te vemos con el profesor Roger Zúñiga en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. ¿Cómo fue esa experiencia, Roberto? No, bueno, claro, increíble. Más que todo conocer al profesor porque, o sea... la enorme energía y la cultura que tiene y la pasión que transmite fue verdaderamente una experiencia increíble que agradezco todavía, pero bueno, ya digo, increíble. Y luego, bueno, también me enseñó, me mostró, me explicó, ¿no? O sea, de estos seres, Alberto, María, que vimos, Victoria y Guauito, ¿no? Y claro, o sea, yo ya me había dado... Sabía, por cierto, que eran reales por toda la cantidad de información que tenemos, ¿no? Que no vamos a resumir, que conocemos. Pero claro, cuando lo ves en persona, porque luego lo ves de cerca, o sea, te estás dando cuenta. O sea, yo, por ejemplo, que muy fácil que perciba energías. O sea, en mi opinión se percibe, aunque uno no sabe nada de medicina, simplemente... viendo de cerca se percibe que son cuerpos que han vivido. Pero eso es algo, decimos, esotérico que no tiene ninguna prueba científica. Luego tenemos los científicos que nos dan las pruebas. Sí, pero a ver, Roberto, es que sí, eso que dices
es así, porque hay personas que son muy sensibles y esto lo captan enseguida. Pero luego aparte tenemos, aparte de los científicos que miran toda la parte biológica del cuerpo, tomografías, ADN, luego estamos nosotros que somos creadores de maquetación, de diseño, y cuando tú ves eso ahí, dices, esto es auténtico, esto no es un muñeco fabricado por los antiguos nazcas, no es fabricado en un garaje por un guaquero en la actualidad, no, es que tiene tal cantidad de detalles en las falanges, en los pequeñitos dedos. Yo intentando, aquí tengo una recreación de la momia, no es Victoria, no es Victoria, es la momia Yoda. Fíjate, es la momia Yoda. Es una recreación que hice para la señora francesa, ahora no recuerdo el nombre, creo que era Marlene. Y entonces es imposible hacer los dedos con esas falanges, con las uñas, con todo, es imposible. Y que hayan tantas. Y luego con los implantes, que eso ya es una rotura de cabeza. Pero bueno, Roberto, volvemos contigo estábamos hablando de que esto es increíble, estar allí presente, estar viéndolo. Tú le hiciste una entrevista al señor Roger Zúñiga. Cuéntanos, ¿qué te dijo? ¿Qué te pareció este hombre, este investigador? También? Bueno, ya le he dicho, o sea, para mí a nivel humano, tanto el doctor Zúñiga como los demás investigadores que he conocido, o sea, tengo mucho respeto para todos ellos, para lo que están haciendo, y porque, bueno, por lo que yo puedo percibir es que están poniendo todo, pero hablando de Roger y todos los demás, están poniendo la verdad adelante de cualquier cosa, ¿no? De trabajo, de cualquier cosa, lo que me parece. Y claro, es claro que hay que tener mucho coraje en eso, mucha pasión, y la transmiten simplemente conociéndolo. Bueno, yo creo que la transmiten también en video, pero de persona mucho más, y fue también un honor poderlos acompañar en el Parlamento de Perú, en el Congreso de Perú, y conocer más de ellos, sinceramente. Luego, ahora son conversaciones privadas, lo cual no voy a decir el nombre, pero hubo una persona en Italia que yo me quedé muy mal porque, o sea, como hubo una forma de racismo científico, diciendo estos científicos de América Latina, ¿no? Como si... O sea, yo me sentí muy mal, simplemente por el hecho que un italiano, puede ser un español, puede ser de cualquier lado del mundo, piense eso. Yo, sinceramente, no quiero hablar mal de los científicos de ningún país, pero yo conozco muchos doctores, muy buenas personas, muy buenos científicos en Italia, donde he vivido en varios países, pero, sinceramente, del punto de vista humano, yo he encontrado mucho valor por parte de estos científicos de ese caso, y puede ser que en Europa es más difícil encontrarlo hoy en día porque se perdieron muchos valores tradicionales en Europa. Sí hay muchas personas de valor, pero yo me encuentro bien viviendo en Centroamérica y en la cultura latinoamericana. Actualmente vives en Perú. No, yo estoy viviendo en Centroamérica. Ah, vale. ¿Y fuiste a vivir allí por algún motivo? Bueno, sí. Fui a vivir aquí porque yo hace 10 años había percibido que lo que estaba pasando en Europa iba a mejorar y que iba a ser muy dura la dictadura, que yo creo que existe ya hace mucho tiempo en Europa. No quiero hablar de política, pero eso es lo que percibí, y yo creo que ya se realizó y que no me gusta nada. Y no quisiera y no quiero que mis hijos crezcan en el ambiente que se está pasando como la vida que se vive ahora en Europa, porque yo creo que es una falta completa de libertad. Es una opinión personal. Ya. Sí. No, la verdad es que en España tampoco tenemos
En fin, es increíble lo que está pasando en España, cómo se está permitiendo el crecimiento de guetos. No voy a decir la religión, pero es increíble cómo no sé, se potencia las ayudas a este tipo de guetos, y las ayudas a los nacionales, a los españoles, no se potencia en nada, está muy por debajo de lo que se pensaba. En fin, es un desastre, y si no se pone remedio se pagará caro. En fin, yo creo que tiene que haber un cambio, o es como a veces dicen, no, hasta que no estás en el borde del precipicio no produces el cambio. Ya veremos a ver. Bueno, yo siento más aire de libertad aquí. Yo, personalmente. Esto es la razón. Sí, yo creo que allí, aparte de que también tenemos gobiernos un poco raros en Latinoamérica, y por qué no decirlo, también en Occidente, es verdad. Pues eso, ¿no? Vamos a pasar a la parte del negacionismo. Okay. Y el negacionismo italiano, pero vamos a recordar primero, voy a compartir pantalla otra vez, vamos a recordar primero cómo tenemos bueno, ya conocen ustedes lo que hemos estado viendo desde el inicio del caso con los principales negacionistas del Perú, que serían toda esta plantilla, este plantel de personas, hombres y mujeres que tienen un cargo como funcionarios en la administración, en el gobierno del Perú, en el Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no? En el Congreso. Y son arqueólogos, son abogados, son antropólogos, son biólogos, en fin, procuradores, aquí tenemos de todo. Este plantel va a quedar para la historia demostrando la vergüenza de un país que no merece a estas personas en esos cargos. No han cumplido con sus funciones de personas honestas y de personas que aman su país, la cultura y la historia. No han cumplido con eso. Entonces yo, desde aquí, les invito a todos ellos a abandonar su puesto, o al menos que el gobierno los eche. Entonces hay que recordar, sí, también lo decía Joyce Mantilla el día de ayer, que Víctor, y bueno, no, lo dijo con Jorge Flores, el abogado, que Víctor Injante ahora es el nuevo director de la DDC, Dirección Desconcentrada de ICA, en sustitución de Alberto Martorell Carreño. O sea, Víctor Injante es abogado, fue el primero en intervenir para requisar las momias en la Universidad de Ica. Bien, en 2017, sin haber investigado los cuerpos de los seres tridáctilos, hubieron 14 firmantes, 10 peruanos y 4 argentinos, que para mí no tienen ni idea de lo que les ha pasado, simplemente pusieron sus nombres allí porque sí, y ellos negaron el descubrimiento de los seres tridáctilos, diciendo que eran falsas las momias. Entonces aquí tenemos nuevamente la cara de estas personas, algunos de ellos no están en el tablero anterior, y bueno, y entonces ya acercándonos más a Europa, pues vamos a recordar a los principales negacionistas del mundo del misterio de los seres tridáctilos. Todas estas personas creen en fantasmas, creen en ovnis, creen en extraterrestres y creen en chupacabras, pero no aceptan un caso científico como es el de los seres tridáctilos. Hay dos excepciones, como Nacho Ares y Juan José Sánchez Oro, que ellos no creen en nada del mundo del misterio, ni en ovnis, ni en nada. Y bueno, al menos en ese sentido son consecuentes. Pero a mí lo que me extraña del resto, de los demás, es que sí se creen toda esa patraña, incluso yo he sido testigo del fenómeno ovni, se creen voy a decirlo así, esa cosa tan ambigua que está en el aire, que no está en una mesa de laboratorio, por eso digo patraña, pero no creen lo que está en una mesa de laboratorio y que se está certificando de los seres tridáctilos. Guarden esta imagen, yo la tengo bien guardada para ir presentándola periódicamente a lo largo de mi vida,
para demostrar que todas estas personas son unos hipócritas de la información del mundo del misterio y que no deberían tener un micrófono nunca más. Bueno, pues Roberto, vamos con Italia. A ver, yo te digo, ¿cómo tomo yo esta temática, ¿no? Un poco, o sea, cuando he empezado he visto que en Italia había varios que estaban presentando el caso como falso, los científicos como que estaban mintiendo, y hablando siempre del deporte nacional, no es nacional, es mundial, hablar mal del periodista mexicano Jaime Maussan y tal y tal. O sea, yo no le estaba haciendo mucho caso, la verdad. O sea, ahora estaba viendo esta persona que mostraste ahora de los 3 países y yo no conozco a nadie. O sea, que está bien, así. No me estaba tomando, no tenía ni el tiempo de contestar a los italianos, porque digo, bueno, o sea, ahí tengo mi trabajo, hacer mis cosas. ¿Sí? Y luego me escribían algunos amigos que nos siguen a casa. Ay, tienes que hablar, que decir que esta persona y tal, italiano dice mentiras. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, seguimos con ese trabajo, vamos adelante. Y luego otros no, me dicen, no, pero tú eso tienes que exponerlos porque mucha gente lo escucha. Y toda esta gente que lo escucha se lo cree, porque son sus fans, porque se creen cualquier cosa que diga. Bueno, al final me convencieron y nada, entonces, ¿qué pasó? Que digo, bueno, ¿qué hacemos? Quise hacer como esto, ¿cómo se llaman? Las respuestas a unos videos, ¿no? Pero digo, bueno, voy agarrando los principales, voy a golpear, o sea, a contestar a los más fuertes, porque no tengo el tiempo ni la gana de contestar a uno, ¿no? Entonces cogí uno, y yo ni lo conocía, porque no sigo este mundo. Y entonces, básicamente, hice 2 videos que se llaman Balle Spaziali, o sea, Spaceballs, que son las que ellos cuentan, ¿no? Pero, bueno, no he dicho así. He dicho que era el nombre de mi transmisión. Balle Spaziali, o sea, Spaceballs 1 y 2. Y contesté punto a punto a los principales que he individuado, uno que tenía 1.600.000 seguidores, otro que Massimo Polidoro, que es como era el director del CICAP. El CICAP es muy feo esa cosa, porque es una organización educativa, que en mi opinión es diseducativa, que según ellos van exponiendo la pseudociencia. O sea, las pseudociencias que son ellos, o sea, son unos perros de guardia del sistema, de las academias, del mainstream, que cualquier cosa que no encaja con lo que enseñan en la escuela y en el periodismo oficialista, dice que es falso. Con el caso de la momia de Nazca, sí, bueno, no quiero ponerme el tema si fuimos o no en la luna, porque eso es un tema diferente, pero la torre gemela, sí, no, todo normal, todo normal, todo lo que dice, no hay nunca, eso es todo, es decir, nos inventamos cosas. Y eso es muy grande, ese chica, porque lo sigue mucha gente. Máximo Polidoro documental tiene 300.000 seguidores, luego hay otro, que entonces, 3 o 4 de estos, ¿no? Y uno que habla se llama Omega Click, tiene 300.000 seguidores. Y pone una máscara. Vale, espera, voy a compartir la pantalla porque de eso sí que tengo todo preparado, lo que me lo pasaste tú. Entonces, así para que la gente esté más orientada. Y entonces, ¿qué he hecho? Hice 2 videos y desmonté punto a punto lo que estaban diciendo. ¿Qué estaban diciendo? Es inútil que te lo explico. Siempre son las mismas cosas, ¿no? Estaban diciendo principalmente que no hay pruebas. Luego, que la prueba no la muestra. Luego, estos 3, ¿no? Bueno, Marco Montemagno realmente tiene mucho seguimiento. A mí me gusta, el señor me es simpático y me gusta muchas cosas que dice. Pero el tema, yo le quise decir, y nadie de eso nunca me ha contestado, ¿eh? Ellos son muy grandes, muy, muy grandes son. Y le digo, mira, o sea, seré yo de la cosa. Y podía ser simpático, pero se estaba riendo del unboxing de la alienígena mexicana. O sea, digo, ok, está bien reírse un poco, pero luego en serio es un caso serio. Entonces, o sea, explícalo. No, nada. Máximo Polidoro, ese señor, se pasó la vida, no se sabe bien qué han hecho en su vida, pero bueno, se pasó cuando empezó a ser conocido,
a ser director de SECICAP, que ahora pasó de mano a otra persona. Son unos fact-checkers, son unos guardianos del nivel, ¿no? De la puerta, dicen, o sea, que hacen de manera que la gente se crea que todo es normal, que no hay nada raro, que todo lo que estudiamos en la historia antigua es correcto. Y el otro, ese Barba Oscura, yo ni lo conocía, pero tiene más que 1,5 millones de seguidores. Entonces, lo que estaban diciendo, golpeando a Maussan, hablando básicamente que no es verdad que es un extraterrestre, que nunca lo han dicho los científicos, que no hay pruebas, siempre las mismas cosas. Entonces yo punto a punto le he agarrado cuando decían esa cosa y le he puesto las pruebas, o sea, los datos oficiales, los científicos que hablan, y la gente entendió, porque ellos nunca contestaron. Y además, bueno, hay otros que estos 3 fueron el primer episodio. Luego, yo lo he tomado un poco en risa la cosa, en el sentido que no quisiera enfrentarlo con fuerza porque tampoco vale la pena, en mi opinión. O sea, exponiendo que no sabían, que han hablado de un tema que no conocen. Y aquí ese señor Omega Click, que es bastante famoso, ni se sabe quién es, y habla de fenómenos ovnis y también otras cosas raras, decimos, que básicamente se presenta con una gran producción atrás, porque los videos se nota que no es solo hacerlo, y también hechos. Y a mí me parecía que estaba haciendo investigaciones con pruebas, pero se pasó el video igual, diciendo, él habló de, ¿cómo se dice? Dijo que Korotkov ni es su profesor, imaginarse, ni es su profesor. Dijo otras tonterías de que la momia era robada, que habló del caso de las teorías de Gismondi, ¿no? Entonces ahí, a trozo, les he mostrado que no es así. O sea, simplemente que sí, que Korotkov fue un profesor, que el caso de Sala Gismondi ya está desmentido. Y luego esa señora, Pavel, que bueno, se pasa el tiempo hablando, no sé, de política, de cualquier cosa, ella dice que es arqueóloga. No sé si es así o si simplemente está graduada en arqueología, que son 2 cosas muy diferentes, pero bien, porque para ser arqueólogo hay que tener experiencia en el campo. Ella se inventó todo el tiempo hablando de alienígenas, todo así, todo el mismo papel. Entonces lo he desmonteado. Luego hay 2 sombras, porque había una persona en la cual no quisiera hablar para no darle importancia, que una era una revista, pero luego hablamos de ella, porque digo, esa revista, ¿por qué hablar de ella? Porque vende menos de la gente que ve mi canal. Entonces le voy a hacer publicidad. No quería ni nombrarla por eso. Y luego un señor que se llama Matt Martini, que no quería nombrar porque él no se sabe bien, habla de geopolítica, pero se inventó que el ADN podía ser falso, los datos, cosas así. O sea, digo, son bastante feas, ¿no? Le he contestado en ese video sin nombrarlo, ahora lo he nombrado. Pero aquí había también otros más que yo, a los cuales no he contestado. Esos son más nuevos. Por ejemplo, esta familia Suricata, ni sé quién es, pero tiene 1.700.000 personas inscritas y se pasó el tiempo diciendo las mismas cosas. Estos 2, cuando tú me preguntaste que querías hacer una transmisión de los negacionistas italianos, hice una búsqueda y me di cuenta que vuelven. Porque ¿qué ha pasado? Después que yo he hecho estos 2 videos, básicamente desaparecieron los negacionistas en los videos italianos. Porque esos señores, que eran los más grandes, no contestaron nada, nunca. Yo te digo una cosa, al final del video le he dicho, mire, yo estoy dispuesto a explicarle de persona lo que ustedes no entendieron. Y que se hagan una ducha, no, se hagan 3 duchas frías, entiendan que están diciendo tonterías, que no entienden nada. Yo estoy dispuesto, cuando tengo tiempo, a explicarle los errores que están haciendo, en verdad. Entonces yo estuve muy abierto en eso, porque creo que es útil hablar con la gente. Y desaparecieron, o sea, ellos no contestaron. Había más que bueno, que nunca he nombrado, que algunos son grandes, a los que ni exponí, porque no, la táctica fue buena. Golpear a estos, desapareció por completo todo. Bueno, luego de estos, por ejemplo, esta persona, no sé quién es esta muchacha, Quantum Girl, tiene mucho seguimiento.
ni he contestado. Este señor descubrí ahora, es como un supuesto ufólogo, no sé qué, no me recuerdo ni su nombre, pero va en la televisión, o sea, va a la televisión italiana, te he pasado su nombre, ahora no me lo recuerdo. O sea, son alguien que descubrí recientemente, porque probablemente ha pasado año y medio, y están saliendo otros que siguen diciendo la misma tontería. Por ejemplo, la transmisión que mostraste antes, la imagen de antes, es una transmisión que tiene un mes. Ese señor Capitán Ventosa, no sé. Es una transmisión italiana muy grande, un canal muy grande que va en primera serada, en prime time, y invitaron esta fact checker, butac.it, que no sé quién son, pero imagino que es algo como lo que decimos antes, ¿no? Esto, fact checker. Y esa señora, Noemi Urso, que dice, que yo no la conozco, la primera vez que la veo, que dice que las momias pequeñas son hechas con huesos de niños, o sea, cosas así. Y esto tiene un mes de transmisión. Yo creía, entonces, cuando hice hace año y medio los 2 videos, nadie habló más, pero ahora ya surgen otra vez. Entonces, en el medio, entonces yo había contestado a estos 2. Es que sí, Roberto, ellos están repitiendo la versión oficial del gobierno. Y es lo que, no sé, es lo que yo digo a los divulgadores del mundo del misterio, que yo ahora me centro en los de España. Ellos siempre han desconfiado de la versión oficial del gobierno, sobre todo en lo que es la desclasificación del fenómeno OVNI, tanto en Estados Unidos como en su propio país. Pero es que la versión oficial del gobierno del Perú es esa, y no se han actualizado porque no tienen nada. Y para una vez que hacen algo, como hicieron el año pasado con las pruebas a la momia María Iguaguita por parte del Ministerio de Cultura, resulta que el mismo doctor Candia de la universidad, del hospital de Ica, donde llevaron las momias, el radiólogo, dijo que no hay manipulación. Y eso ha sido un palo muy gordo para la versión oficialista del gobierno. Pero todos estos que estás mostrando tú y los que yo he mostrado antes de España, no se quieren actualizar, no quieren entenderlo, no quieren verlo. Y entonces, pues al final se cumple mi premisa, y es que solamente pueden haber 3 casos: que están amenazados, que están sobornados, o simplemente que no están informados porque se dedican a otra cosa. Yo pienso que son las 2 primeras. No sé, yo digo, puedo hablar de Italia porque, como te he dicho, no estaba, o sea, no me daba el tiempo ni la gana de seguir los desinformadores. Pero, como te he dicho, cuando yo he visto que haciendo esos 2 videos, todos se callaron, he empezado a tomarle un poco el pelo, ¿no? ¿Dónde están estos que se callaron? Y entonces, ¿qué pasó? Sí, no, porque se callaron. Digo, pero contéstame algo, ¿no? O sea, bueno, y ni nadie ha dicho, caímos en un error. No, o sea, se callaron y ya. Luego pasó que yo quise no contestar a nadie más, ¿no? Pero había un profesor, ex profesor muy famoso en Italia, que se llama Corrado Malanga, que, a ver, a mí es simpático y es muy inteligente. El profesor Malanga es muy inteligente, en mi opinión, o sea, se ve de una vez. Y claro, lo invité a mi canal y hablamos de conciencia, de muchas cosas, pero había el público que me ha dicho, ¿por qué no se encuentran? Porque hace un año, en un canal bastante conocido en Italia, el profesor había dado su teoría, que luego pueden ver en el video que le hice. Hay como un extracto de la entrevista entera donde solo hablamos de las momias de Nazca. Y había pasado un año y él había dicho varios errores, ¿no? O sea, que el ADN, que máxima parte era humano, que es todo al revés, y varios errores. Y tuvo su teoría, que la pueden ver en ese video, pero que básicamente yo no lo sigo mucho en esta cosa. O sea, básicamente el profesor Malanga dice que los alienígenas son muy malos, todos. Aquí hay 2 grupos, los malos y los más malos, y que mandan el mundo y que mandan a todo, y que se pasó un tiempo estudiando eso, que básicamente casi toda la población mundial está, ¿cómo se dice?
cuando los alienígenas lo saducida, o sea, bueno, son cosas que a mí no me interesan mucho, pero yo lo invité diciendo, ¿podemos hablar también de las momias? Sí, sí. Siendo que ha pasado un año y que todos los negacionistas se callaron y que en el mismo canal que él fue, yo hice varias transmisiones, yo creía que simplemente no había estudiado y que mientras tanto se informó. Pero no, vino a explicar las mismas cosas y según él, básicamente, por lo que tengo entendido, piensa que son momias falsas hechas por un alienígena que la hizo similar a Haití para que así nosotros creemos que los alienígenas son buenos. Una cosa que no entiendo. O sea, sí. Pero bueno, yo le expliqué, lo que creo que es bueno, que le expliqué en la entrevista que varias cosas eran incorrectas de la que estaba diciendo. Le he subrayado varias veces que todos los científicos que han estudiado el caso en persona dicen que son originales y le he dado unos datos. Se puso un poco nervioso, pero a ver, hablamos de muchas cosas con las cuales de otros temas la pensamos de manera similar. No en todo, porque no en todo, en unas cosas sí, otras no. Y digo, tengo respecto. Yo no sé, creo que el profesor Malanga no, o sea, la cosa buena es que hubo muchos mensajes de la gente que estaba diciendo, el profesor Malanga es muy inteligente, pero no, eso es lo que dice, mucha gente ha escrito. No tendría que haber hablado de un tema que no conoce, tendría que haberlo estudiado antes. Entonces, la impresión que dio es que habló sin haberlo estudiado bien. Espero que ahora, no sé si le interesa el tema, no le interesa, que se habla más, otra vez lo puede estudiar más. Pero lo que luego me di cuenta es que yo, y aquí, bueno, es toda mi experiencia, la parte un poco rara, que yo aquí lo daba por cerrado. Antes de todo esto, yo había hecho mis primeros videos y me contactó el director de una revista que me mandó cientos de mensajes diciendo por qué hago esto, por qué estoy definiendo ese caso, hablándome de manera en privado, pero muy mal. Y sí, yo no quise antes decir en los videos quién era para no hacerle publicidad, porque como digo, imagino que la lea menos gente de la que ve mis videos. Pero luego me dice, no, tenemos que, o sea, básicamente me dijo que él estaba informado de todo. Estaba informado de todo. No es que estaba desinformado, estaba informado de todo. Y en esa revista empiezan con la historia, con una entrevista bonita de lo que ha pasado en principio, pero luego dicen lo... Sí, en el editorial, él dice que si un día se dará cuenta que está en error, va a pedir disculpas, lo cual nunca ha pasado. Y luego empiezan con varias, o sea, dan la versión, algunas cosas de la versión de los científicos, pero al final la revista termina con la historia de la cabeza de la ama. Entonces al final dicen que son todas falsas, que después, o sea, primero cuentan dicen las teorías de quién dice que son verdaderas. Pero al final, como pueden ver, o sea, termina la revista con básicamente, o sea, dan una versión completamente, muy fuertemente negacionista. O sea, diciendo, no sé, hay dos personas que yo ni conocía dos extranjeros que dicen que hicieron un examen del ADN, que resultó todo falso. O sea, la última parte de la revista explica que son falsos, también que la historia de que el profesor Korotkov contactó a unos antropólogos rusos, que estos antropólogos rusos dicen que son falsos, que el profesor Korotkov nunca lo ha contactado, y luego que hay un dossier que según ellos hay una construcción de maquetas y tal. O sea, básicamente muy negacionista. Pero, y ahí adentro también hablan del ser de Atacama, que es falso, de muchas cosas falsas. Hay un artículo de Brian Foster, hay toda esta cosa. O sea, hicieron una revista. Pero lo que a mí más me ha golpeado el tema es que antes que la publicaran, ese es el director que se llama Pino Morelli, me contactó
hablamos mucho tiempo y, o sea, simpático era en principio, pero me dice, tú te estás engañando, tal, 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 tengo la prueba, digo, dame la prueba. Y después me pasa el paper de Ríos de la cabeza. Y le digo, antes que publicar, le digo, no te estás engañando, ese paper no dice eso, es que yo entrevisté y le dio el link, le he dado el link, le digo, mira, estudia tu cosa. No, es que resulta que él estaba viendo mis videos, más que todo, es que él ya conocía todo. Entonces digo, bueno, no sé decir porque al final me manda la revista y sale esa revista. Yo me quedé asombrado, digo, escribió todas esas cosas, de verdad, o sea, y me ha dicho que sabía todo. Bueno, me quedé así, digo, bueno, no hablo de él. Y la cosa divertida fue que le digo, mira, yo quiero conocer, porque el editor se llama Forgione, Adriano Forgione, editor que también escribe las cosas. Y le dijo, mira, siendo que está en el centro Italia y tengo unas familias ahí, le digo, mira, hacemos así, cuando ustedes se dan cuenta que se están engañando, que están en error, me van a pagar una comida de pescado ahí frente al mar, pero todos ustedes a uno. Si yo me doy cuenta que ustedes, que me están engañando, la pago yo a todos ustedes, ¿no? Así conozco el editor, conozco y nos conocemos. O sea, yo siempre lo he puesto en manera de hablar y ¿sabes qué dijo? No, mejor una cerveza. Le digo, entonces tú sabes que la vas a pagar. O sea, te estoy ofreciendo una cena de pescado y me dice, no, mejor una cerveza. Digo, bueno, lo deja ahí. Lo que ha pasado es que después de un tiempo me dicen, yo no estuve allá, que hubo aparte que, bueno, hicieron un número después de esto con un supuesto derecho de réplica por parte de una señora que se llama Agnese Sartori, que vive en México, una italiana conocida, y supuestamente en el número después replica, o sea, como que dieron el derecho de otro punto de vista, pero así al final no fue, en mi opinión, porque ese derecho de replicar el número después era porque entre medio hubo la segunda audiencia en el Congreso de México. Y ahí este artículo de 8 páginas, porque el otro fue toda la revista entera, hablando de cabeza falsa y tal. Que empieza en las primeras 3 páginas, dicen, esta señora Agnese, que ella era invitada a la segunda audiencia, pero no pudo ir porque no era verdad que era en directo, porque el horario que dieron era falso, según ella. Y que dieron un horario por una directa, pero era falso, que lo que pasaron era todo grabado. Entonces, eso es el congreso que pasó después. Cuando ella llegó allá, un segundo y habló del congreso. Cuando ella llegó allá, dice que ya todo estaba terminado, entonces ella que estaba invitada no pudo entrar y que básicamente muy poca gente ha visto esto. Y luego en esa réplica habló más o menos de lo que han dicho los investigadores, pero faltando muchos puntos, no sé. Básicamente no fue una réplica completa. Luego, ¿qué pasa? Bueno, sí, aquí creo que es el director de la revista y esa es otra youtuber que me insultó, porque ella había hecho los videos. Bueno, lo he bloqueada. Pero básicamente sí ha hecho varios videos, también ella con Pino Morelli, diciendo que ese es el editor, diciendo que, disculpe, Pino Morelli, el director de la revista, diciendo que básicamente, según ellos, es como un plano falso para... Yo no entiendo, sé que en la ufología italiana hay muchos partidos diferentes. El otro señor con la camisa negra es un Pablo Ayo, que él también dice que son falsas y dice tonterías como llegó a decir que los mayas son unas tribus de los incas. O sea, esta es la conexión de geografía, de historias que tienen un negacionista. Pero bueno, entonces lo que me ha quedado un poco así es que después hicieron un congreso, tú mostraste el post de ese congreso. Aquí me doy cuenta ahora que estaba invitado también Corrado Malanga, Marco Rocchi, que sé quién es, no sé cuál es su posición, y otras personas, ¿no? El editor y el director, y me dicen, yo no estuve allá, no sé, pero hay voces
que dicen que ahí dijeron, ah, sí, hablando de mí, es italiano que sigue las ideas de ese grupo, o sea, siguiendo hablando bastante mal en el 28 de agosto del año pasado de esos temas. No sé, en sentido, yo creo, Roberto, que no lo sé, pero Joyce me lo tendría que confirmar, que él fue invitado una vez a Italia para, no sé si fue por una de estas revistas para hablar allí o algo, no lo sé, ¿eh? Eso lo tendría que confirmar Joyce. Hubo un congreso en Roma hecho por un amigo que se llama Máximo, que me presentó Joyce, que no era negacionista y que nos invitó por una segunda edición que no tiene nada que ver con este congreso. Aquí no sé, ellos están hablando de otros temas, no están hablando de las momias, pero me han dicho personas que estaban allá que hablaron bastante mal de mí y de algunos investigadores, pero no sé, yo no estaba. Il congresso che hubo fue organizado da Massimo Frattini, que ya no está en ese plan, y invitó a Koroktovi varios de estos, y Massimo Frattini me invitó a mí y invitó a Joyce. Yo le hice el traductor a Joyce en su transmisión y tenía el plan de hacer otro congreso, pero el Frattini estaba cierto de la veracidad de las momias, pero ya no está en ese plan y el congreso no se va a hacer. Aquí esto simplemente era un congreso de la revista de esta persona que, bueno, no sé por qué, pero digo, yo repito, tú me preguntaste de negacionistas italianos, yo aquí he puesto un poco lo que conocí, me quedé mal por el hecho que descubrí que, no sé, hablan, eso es otro señor que ni conozco, pero Astro Vivo, no sé quién es, tiene 100.000 seguidores, que siempre ha contado las mismas cosas. Ahora bien, yo vuelvo y repito esto, la pongo un poco en plano de conocimiento. Yo digo a todos estos, se hagan 3 duchas frías y se dan cuenta que lo que están diciendo son básicamente muy diferentes de lo que dicen todos los científicos. Ya hay una cantidad de video hecho por mi parte, por parte de otros investigadores en italiano, que es muy grande, y yo estoy disponible, si tienen alguna duda, con el tiempo que tengo a disposición, de aclararla. Pero de verdad, nadie de estos ha hecho un paso atrás, nadie de esos está diciendo que siguen en sus ideas. Lo que me ha golpeado más, digo, ese señor de la revista, que ahí en la revista dice que él sabe todo, dio un derecho de réplica más o menos, porque cuando dieron ese derecho de réplica de lo que dijo la única, hicieron 2 puntos y no han hablado nunca de la solemnidad de la declaración del profesor Zúñiga frente al mundo científico internacional, a las universidades, que estaba abriendo las puertas a todo el mundo. O sea, básicamente pasaron todo como si fueran siempre cosas de un periodista mexicano. Y del pronunciamiento de la universidad hicieron pocas cosas y no aclararon que dijeron que no eran extraterrestres, no aclararon que dijeron que tuvieron muchos problemas en la investigación. O sea, básicamente no me parece que nunca cambiaron posición y me pregunto por qué. Porque, o sea, me dice, lo estamos estudiando el caso desde el principio y necesitamos la prueba. Y la prueba, digo, pásamela, porque se me está engañando, te doy la razón. Y me pasan la prueba, son las cabezas de alpaca, son toda esa historia, siempre la misma. Entonces tú dices, ¿por qué? Yo no sé por qué. Yo creo que algunas veces puede ser que alguien se convenga de sus cosas, me parece raro. Otras veces no conozco el mundo de la editoría y las reglas que los mueven, cuáles son, que puede vender menos, vender más, no sé de eso. Lo que sí me descubrí, y yo no sabía, que en el mundo de la ufología italiano hay como, no sé si 2 o más grupos que no sé, que tienen ideas diferentes. O sea, por ejemplo, por algunos, muy grave hablar de la palabra guapo. Digo, yo ni sé quién es. Yo creí que se llamaban UFO, lo llamo UFO, pero si otro lo llama guapo, no sé. O sea, tienen convicciones ideológicas muy fuertes. Otros
te dicen que los alienígenas son solo interdimensionales. Entonces, si todo encuentras físico es falso. O sea, tienen, yo no sé si de verdad tienen pensamientos así, filosóficos, casi religiosos, y entonces no aceptan, o si es una máscara para camuflar algo que está atrás, que no sé qué. Sí, te he presentado antes la imagen, también a todos ustedes, de los negacionistas del mundo del misterio en España. Y hay un negacionista que no cree en el caso de los electridáctilos, así por fe, porque se lo ha revelado el espíritu, digo yo, David Cuevas, y él dice que toda su experiencia en el mundo de la ufología en España le ha llevado a la conclusión de que hay muchos celos y envidias entre los investigadores de la ufología y del mundo del misterio. Celos y envidias. Porque por aquello de quién tiene más likes, más seguidores, quién da la noticia antes, en fin. Y yo creo que pasa lo mismo en Italia, ¿no, Roberto, por lo que estás diciendo? Puede ser, digo, yo no soy ufólogo, pero cuando me dices, doy un derecho de réplica y me dices, el profesor Rangel escribe en la réplica, dice que el 30% de la genética humana y luego hay 2 simios, y no dices, no escribes que hay un cuarto ADN desconocido, y es un ejemplo, son un montón, o sea, no estás dando una réplica. Estás quedando con la posición de antes, porque ya antes tú habías dado la idea que algunos científicos dicen que son reales, pero no son algunos. Pero a ver, esto que has dicho de Rangel, esto hay que explicarlo, porque la parte negacionista va a ir por el lado, como me pasó a mí con uno que iba de biólogo, que no lo era, y nunca dan el nombre verdadero, por la parte del negacionista que dice, bueno, tiene parte simio, igual que el ser humano tiene parte simio, eso significa que es un ser humano que han modificado. No. Es que la parte simia que tiene es ancestral, prehistórica, y ya no tendría que estar en su ADN. Esa es la cosa, ¿no? Explicado de una manera simple. Y luego, claro, lo que dices tú, se olvidan de que hay un ADN que es desconocido y otro que es sapiens sapiens. Entonces, estas cosas, estamos diciendo que son 4 ADNs metidos dentro de uno. Eso tampoco lo dicen. Entonces, estas cosas, igual, ¿por qué extraterrestres? A ver, es lógica, si estamos viendo que son seres que están embadurnados con cloruro de cadmio y que eso se necesitan máquinas muy especiales, sofisticadas para elaborarlo a partir del ácido clorhídrico. O sea, estamos diciendo que llevan implantes con 4 isótopos de oro diferentes. Estamos diciendo que tienen osmio, que tienen cloruro de plata, y que están huecos los implantes, que están incrustados en el cuerpo, algunos el hueso calcificado encima, como en la momia Alberto. O sea, sí o sí, estamos diciendo que estos seres serán inteligentes y que de dentro o de fuera de la Tierra son seres inteligentes, que no son como animales irracionales. Entonces, lo que bien has dicho tú, Roberto, a nivel científico no podemos decir que un laboratorio no te va a decir que es un extraterrestre, pero a nivel personal va sumando y dice, si vuela como un pato, come como un pato y nada como un pato, ¿qué animal es? No, ¿Camello? No. Por ejemplo, yo lo que he visto, no sé afuera, pero en Italia usaron ese tema de los extraterrestres como tema principal, diciendo no tenemos pruebas que son extraterrestres, ok, pero no es el tema central de la investigación. El tema central de la investigación es si son reales o no. Olvidámonos de dónde vienen, porque hay gente como yo que me fascina mucho la idea del profesor Korotov o lo que ha dicho también el profesor Rangel recientemente, que pueden ser terrestres. O sea, a mí me da igual de dónde viene, a otra persona no, ¿okay? Pero sí, coincidimos que vivieron por las pruebas que nos han dado. Y entonces, nada, bueno, básicamente esto, o sea, después que la cosa fue divertida, porque después de los 2 videos que hice, se callaron todo. Yo le tomé el pelo, se caían todo. Pero una vez que fue en Italia, se acercaron unas personas y me han dicho, mira que no es verdad que se callaron todo. Digo, pero dame el link del video. Así le contesto, no, es que, o sea, en un congreso tal, bueno, yo no estaba allá, tampoco sé si es verdad, digo, le refiero a lo que me han dicho, pero que viajas a Italia de vez en cuando. Sí, muy poco.
Pero cuando fui allá me dieron esa noticia. Dice, pero ¿cómo que sí? Pero porque cuando están allá hablando entre ellos, dijeron esto. Digo, bueno. Entonces digo, bueno, ¿qué me importa? O sea, se lo digan entre ellos, o sea, se quedan diciéndose entre ellos. Pero lo que queda una cerveza que no me pagan, que tendría que ser una cena de pescado que refutaron, que no aceptaron. Me pregunto por qué. Digo, le he preguntado, ¿será porque sabes que tiene que pagarla? No sé. Y bueno, yo me dejé con el director de la revista, que a mí, sinceramente, aparte de unas cosas que unos momentos, pero cuando es tranquilo me parecía una persona simpática y me quedé diciéndole, tú puedes llamarme cuando quieres si tienes dudas, pero él ya sabía todo, básicamente sabía todo. Entonces, no sé, creo que cada uno, o sea, llegará el momento que puede cambiar idea. Yo vuelvo, repito, que si quieren llamarme por lo que puedo, indicar en cuál video encontrar los datos y sí, claro, lo que veo es que ahora sí empezaron a hacer el mes pasado en la televisión, una televisión nacional grande, otra vez a hablar de esto y bueno, no sé, será que haremos otro video pero tampoco podemos pretender que el mundo cambie de una vez, digo, siempre es correcto que cada uno tenga sus ideas, claro, pero frente a tantos datos científicos te preguntas por qué, o sea, es raro, ¿no? Porque es raro, porque dices, estudiando los datos, ok, entonces sabes que son reales, no, son falsos. A mí me quedo un poco con la duda de por qué. Mira, yo, sí, vamos a ir terminando. Y antes te voy a hacer la última pregunta, que será ¿cuál crees que puede ser la solución para todo este caso del que estamos viviendo? Antes de hacerte esta pregunta, mi reflexión es que el caso Tridáctilos está sirviendo, tiene dos vertientes muy claras, que es una purga del sistema a nivel histórico, arqueológico, científico, político, para detectar al bueno del malo, y luego está sirviendo para que la gente que quiera, pues que empiece a acercarse a un nuevo cambio de paradigma, porque lo tiene. El caso de los seres tridáctilos lo tiene en el sentido de todo lo que es las energías y la medicina. Por la cuestión de los implantes, por la cuestión de la tetrahibridación, cosas que el ser humano en la actualidad no ha conseguido. No sabemos por qué estos seres murieron de manera anticipada, para mí, en estado embrionario, latente. No sabemos quiénes eran, pero sí sabemos que eran inteligentes. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué han existido estos seres? ¿Por qué han muerto así? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como raza humana para tener conciencia de que no estamos solos en el planeta ni en el universo? Por supuesto que no, aunque sea convivir con bacterias más inteligentes que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como raza humana, no? Entonces, los seres tridáctilos yo creo que impelen a la humanidad a que dediquen un poco de tiempo a buscar estas reflexiones. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no ayudamos a estos seres? Y nada, tenemos la bonita costumbre de disparar primero, mandar un caza, derribar lo que sea y luego preguntar. En este caso, pues igual, ¿no? Con los seres tridáctilos. Vamos a negarlo todo, ¿pero por qué? Vamos a esconderlo todo, ¿pero por qué? Entonces, la pregunta final que te hago, Roberto, según tu opinión, ¿cuál crees que puede ser la solución? ¿A dónde nos puede llevar todo este caso de los seres tridáctilos desde tu perspectiva como italiano investigador del caso? Bueno, yo creo que la solución, no sé cuál es, pero creo que tiene que venir de Perú, ¿no? No es que pueda venir de otro lugar. Esto me parece bastante claro. Bueno, la solución es que nos presentaron lo que están estudiando el caso desde el principio, parecen las más bonitas, ¿no? Ver un día un laboratorio científico con una parte museal donde se puede entrar y ver, entender, quién sabe si hay alguna familia de verdad o cuántos cuerpos se podrán exponer, no sé si todavía no he entendido si
decenas o cientos, quién sabe, no lo sé. Y encontrar la correlación también con la arte, con el arte local, con arte de todo el mundo. Por ejemplo, el otro día he hablado de una transmisión que hice recientemente. He visto una foto de una cabeza de los tridáctilos pequeños con una placa encima en la cabeza con unos puntos. Sí. Un punto y un círculo. Esto tendría, según también algunos maestros locales, me confirman que sería el jaguar, la piel del jaguar. Entonces, en un ser reptiloides, en las cuevas, no sé, sabemos dónde, bajo tierra probablemente, con una lámina metálica que representa el jaguar, la energía del jaguar y la energía del serpiente. Estamos hablando de dos mundos. ¿De qué están hablando? O sea, se abre también, aparte la investigación científica, también una gran investigación cultural, antropológica, arqueológica, histórica, de la historia del arte. Y yo creo que lo que es necesario para contestarte sería subir de una octava más la conciencia colectiva. Ajá. Y no sé cuánto tiempo, si lo podemos ver en nuestra vida o cuánto tiempo puede pasar. Claro que nos esperamos que sea un caso que se pueda resolver en 5 años. Entonces, que las partes se pongan de acuerdo, decimos, no sé, que la visual puede ser común. No sé, no tengo idea, no sé si es realizable, no sé. Ya veremos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya veremos. Mira, yo te digo una cosa. Para mí, Roberto, me considero un privilegiado estar viviendo estos momentos, porque creo que es como un parteaguas. Esta situación es tan bestia, es tan grande el descubrimiento que afecta a la política, a la religión, a la arqueología, como hemos dicho, a la ciencia, lo afecta a todo. Pero el mundo está ahora por la empresa de la guerra, por la empresa de la farmacéutica. Está ahí, ¿sabes? Pero es que estos seres, si han conseguido, un simple ejemplo, vuelvo al tema de los implantes, si han conseguido meter 4 isótopos de oro y osmio en una chapita y luego se la incrustan, se han conseguido hacer transmutación fría sobre superficie nuclear fría. Estamos hablando también no solamente de medicina, tetrahibridación y energía, sino que estamos hablando de algo que atenta contra la economía mundial, donde no hace falta el dinero. Estos seres no necesitaban el dinero, porque lo podían lo podían producir, no era ese el leitmotiv de estos seres. Estos seres simplemente tenían una existencia, un desarrollo inteligente que para mí sería la envidia. Entonces, como engloba a todo lo que la humanidad se sostiene, pues la energía, la economía, la medicina, pues yo creo que es tan bestia que no se puede asumir ahora. Entonces, bueno, Schopenhauer, filósofo alemán, decía esto, ¿no? Que toda verdad o nueva etapa de descubrimiento pues pasa por 3 fases, ¿no? Primero es la burla, luego es el rechazo y luego es la aceptación. Y yo creo que estamos ahí, ¿no? Que poco a poco se irá aceptando, porque ya te digo yo, Roberto, las momias están ahí y como bien dices tú, si se hace un museo, a lo mejor tenemos hasta cientos de momias para exponer, o una entidad científica que las acoja, como que según tengo entendido la demanda de Maussan sigue adelante y prosperando y se va a resolver a favor. Es las últimas noticias que nos están llegando, ¿no? Entonces, si se consigue eso, con ese dinero crear esas instituciones, pues adelante, ¿no? Ya. Yo pienso eso, Roberto. Venga, lo último, tus últimas palabras. ¿Qué piensas? No, nada, mientras estabas hablando estaba pensando también en el caso de las pirámides de Bosnia, en Visoko, donde hay pirámides que sin lugar a duda tienen por lo menos 32 mil años. Yo lo he visitado varias veces y regresaré. Y bueno,
son 15 años que está trabajando en eso el doctor Osman Agic, y hay otros casos más, ¿no? Nada, de todo eso hablamos en nuestro canal. Si a alguien le interesa también, tenemos una playlist en español que tiene al momento unos 50 videos y de varios temas, como con el amigo Pablo Novoa hacemos una transmisión que tiene ya 4 o 5 transmisiones y varios descubrimientos de varios tipos. Es decir, no sé, yo creo que, para terminar eso, creo que el saber ya es tiempo que tiene que fluir, como la energía tendría que fluir, como los varios descubrimientos de Tesla, que descubrió cosas más antiguas, y no sé, creo que el tiempo ya es ese. Y la tecnología dan lugar a que la información fluya. Y simplemente vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, pues bueno, pues muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en nuestro canal. También saludos a todos los que nos han visitado en el chat y a los que lo harán en un futuro. Así es que, bueno, ya lo han visto ustedes. El caso Seres Tridáctilos sigue adelante, por mucho que le pese a los negacionistas, porque nosotros nos basamos solamente en ciencia y en resultados. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias a ti. Un saludo a todos los amigos que nos han seguido y seguirán. Gracias. Vale, Gracias. venga, hasta luego. Salud.